¿Qué tal, mis hermanos? Hoy les vamos a presentar un tema muy bello que es la infalibilidad papal en nuestra amada Iglesia Católica. Y es que la infalibilidad papal es un dogma central de la Iglesia. Y claro que siempre ha sido objeto de reflexión para nosotros y de debate a lo largo de la historia con aquellos grupos que no están de acuerdo. Y este artículo precisamente va a examinar la base de las Sagradas Escrituras y la evolución que ha tenido la infalibilidad papal, desde luego destacando su manifestación a través de declaraciones oficiales y la relación con los primeros cristianos y los padres de la iglesia. Bueno, iniciemos con los fundamentos bíblicos. ¿Qué nos dice el Evangelio San Mateo capítulo 16? Donde Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquí Jesús, hermanos, confiere a Pedro un papel central en la fundación de la iglesia y le otorga autoridad sobre ella mediante las llaves del reino. Esto que acabamos de mencionar, esto que acabamos de citar, es un respaldo a la infalibilidad papal. Vamos ahora al Evangelio según San Lucas, capítulo 22, donde se habla de confirmar a los hermanos. Jesús le dice a Pedro: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Miren, amados hermanos, aquí podemos ver claramente que se trata de una confirmación de la fe de Pedro y una comisión para confirmar a los demás. Y aquí podemos ver el liderazgo especial que tiene Pedro en la iglesia. Vayamos a otro fundamento. Juan capítulo 21, en el cual habla de apacentar las ovejas de Cristo. Miren, después de la resurrección, Jesús encomienda a Pedro lo siguiente. Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y esto mismo, hermanos, les dijo una tercera vez. Y podemos notar entonces las palabras clave de esta cita: apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas. Bueno, la repetición de esta comisión destaca la responsabilidad de Pedro de liderar y cuidar la iglesia, lo que se ve claramente como un respaldo a la infalibilidad en asuntos de fe y de moral. Vayamos ahora al Evangelio según San Mateo capítulo 28, donde se habla de autoridad. Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Al recibir toda la autoridad, Jesús confiere a sus líderes, incluido desde luego Pedro a la cabeza, una autoridad especial para enseñar y guiar en las cuestiones de fe. Siguiente cita, Juan capítulo 1, acerca de la guía del Espíritu Santo, porque Jesús promete enviar al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que guiará a la iglesia en toda la verdad. Vamos a citar el texto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Miren, hermanos, la infalibilidad papal se vincula mucho con esta cita que acabamos de mencionar y queda muy claro que el Espíritu Santo protegerá a la iglesia de errores en materia de fe y moral. Bueno, hasta aquí hemos visto los fundamentos bíblicos. Veamos ahora el papel que han tenido los primeros cristianos y los padres de la iglesia sobre la primacía de Pedro. Porque muchos padres de la iglesia
reconocieron la primacía de Pedro entre los apóstoles. Iniciamos con San Irineo de Lyon en el año 150. San Irineo de Lyon fue discípulo de Policarpo y a su vez discípulo de San Juan Apóstol. Dense ustedes cuenta, tan cerca que está San Irineo de Lyon y qué es lo que pensaban los primeros cristianos. Y es que, en efecto, nos dice, estoy citando, ¿ok? En efecto, con esta iglesia de Roma, a causa de la mayor autoridad de su origen, ha de estar necesariamente de acuerdo toda otra iglesia, es decir, los fieles de todas partes. En ella siempre se ha conservado por todos los que vienen de todas partes aquella tradición que arranca de los apóstoles, esto de su texto contra las herejías. Aquí, hermanos, con esto que acabamos de citar de San Irineo de Lyon, nos podemos dar cuenta de que estar en comunión con la iglesia de Roma nos asegura estar dentro de la fe ortodoxa, ya que ella, o sea, la iglesia de Roma, conserva la tradición apostólica. Como les recuerdo, San Irineo de Lyon fue discípulo de Policarpo y a su vez de San Juan Apóstol. Nada más para que se den cuenta la fuerza que tiene el texto que dice San Irineo. Entonces, se señala en este texto de San Irineo que toda la iglesia debe estar alienada con esta. Bueno, pues ahora vayamos con San Cipriano de Cartago en el año 253. Vamos a ver qué dice San Cipriano de Cartago en uno de sus textos. Cito: sin embargo, para manifestar la unidad estableció una cátedra y con su autoridad dispuso que el origen de esta unidad empezase por uno. Cierto que lo mismo eran los demás apóstoles que Pedro, adornados con la misma participación de honor y potestad, pero el principio dimana de la unidad. A Pedro se le da el primado para que se manifieste que es una la iglesia de Cristo. De la unidad de la iglesia católica es el texto que estoy tomando esto, o que estamos tomando esto. Hermanos, el mismo San Cipriano como obispo reconoce que en la cátedra de Pedro emana no solo la autoridad y el primado, sino que de ella deriva la fe apostólica. Esto debido al contexto en que San Cipriano se refiere a la unidad de la iglesia que debe estar en Pedro. Y bueno, así podemos citar más padres de la iglesia, los vamos a citar de un modo, a grosso modo, para que no se haga tan largo este video. Por ejemplo, en el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, en este se reconoció la autoridad del obispo de Roma, o sea, el Papa, en cuestión de fe y disputas entre obispos. Y esto es una muestra temprana de la autoridad que tiene el Papa. Citemos, bueno, más que citemos, mencionemos a San Agustín de Hipona, que vivió entre el año 354 y el 430 después de Cristo. Él, San Agustín de Hipona, reconoció la autoridad del Papa en cuestiones de doctrina y apeló a Roma para resolver disputas. Hermanos, la conservación de la tradición apostólica, porque es importante saber que los cristianos, incluidos los padres de la iglesia, valoraron la conservación de la tradición apostólica. Es muy importante esa tradición porque nos va dando generación en generación qué es lo que pensaban los primeros cristianos. Y esto se refleja en la importancia que se le dio a la enseñanza a los sucesores de los apóstoles. Bueno, continuemos. Vayamos al Concilio de Calcedonia, año 451 después de Cristo. Es que en este concilio vemos el papel de San León Magno, porque San León Magno, como obispo de Roma, envió una carta, la carta dogmática, en la cual se afirma o se afirmaba la doctrina ortodoxa sobre la naturaleza dual de Cristo contra las opiniones monofisitas. Bueno, aquí podemos darnos cuenta la aceptación general de la posición de la Iglesia de Roma en Calcedonia, y esta aceptación de la Iglesia de Roma es un respaldo de la autoridad papal
en los asuntos de doctrina. Em, se dice que Pedro habló por la boca de León. Dicen por aquí la presentación de la carta de San León. Se dice que los padres conciliares exclamaron: Pedro ha hablado por boca de León. Esto muestra una conexión entre la autoridad de Pedro y su posición como papa en el concilio. Todo lo mencionado en este tema por los padres de la iglesia, eso es lo que implica un reconocimiento de la autoridad del papa en asuntos de doctrina. Bueno, continuamos con el siguiente punto: la infalibilidad papal en la práctica. La infalibilidad papal se ejerce de manera formal cuando el papa habla ex cátedra, o sea, con autoridad, definiendo doctrinas de fe o moral. Es decir, cuando el papa define doctrinas de fe o moral, es cuando está hablando ex cátedra o con autoridad. Este poder se manifiesta en circunstancias específicas, como las declaraciones dogmáticas, por ejemplo, las de la Inmaculada Concepción y la de la Asunción de María. Y entonces aquí la función del Papa no es inventar nuevas doctrinas como muchos piensan, sino más bien preservar y clarificar la fe existente desde Jesucristo a través de los apóstoles, de generación en generación. Lo que siempre la iglesia pensó, lo que la iglesia siempre ha creído. Y que cuando se pone en duda es cuando el Papa dice: esto se está poniendo en duda, y está muy claro en toda la tradición de la iglesia. Y ahí es cuando el Papa dice: ¿sabes qué? Para poder preservar la fe, preservar lo que se ha enseñado de generación en generación desde Jesucristo, es que existen los dogmas. Bueno, mitos y realidades, hermanos, sobre la infalibilidad papal. Mito número 1: el Papa nunca puede equivocarse en ninguna circunstancia. Subrayen: en ninguna circunstancia. ¿Cuál es la realidad de esto? Pues que la infalibilidad papal solo se aplica en circunstancias específicas y limitadas, en cuestiones de moral y fe, en lo que la Iglesia siempre ha creído. El Papa no es infalible en todo lo que dice o hace, sino solamente cuando habla ex cátedra, o sea, con autoridad sobre cuestiones de fe y moral, proclamando una doctrina que debe ser sostenida por toda la iglesia. No puede alguien no creer en los dogmas de fe que el Papa deja claros en la doctrina. Bueno, mito número 2: la infalibilidad papal fue inventada en el Concilio Vaticano I en el año 1870. Mito, hermanos. ¿Cuál es la realidad? Pues aunque la infalibilidad papal fue formalmente, ojo, formalmente definida en el Concilio Vaticano I, sabemos que hay protección especial del Espíritu Santo sobre la Iglesia, incluida la figura del Papa. Y esto se sabe desde siempre en la tradición cristiana. Y otra vez sacamos a la luz las palabras de Jesús a Pedro en Mateo capítulo 16, donde pues le deja las llaves. Claro, claro está. Y ahora, ¿por qué es este dogma de la infalibilidad papal? Porque es algo que siempre se ha creído. Desde que Jesucristo le deja a Pedro las llaves, pasando por todos los apóstoles y todos los papas, siempre se ha sabido que el Papa es infalible en cuestiones de fe moral. ¿Sí? Bueno, mito número 3. La infalibilidad papal implica que el Papa está sin pecado o que el Papa es perfecto. Pues la realidad no es esa. La infalibilidad papal no implica la impecabilidad del Papa en su vida personal, sino más bien la infalibilidad se refiere solo a cuestiones de enseñanza y doctrina, no a la moralidad personal del Papa. Los papas, como cualquier ser humano, pueden cometer errores en su vida cotidiana, pero no en cuestiones de fe y moral. Mucho se ha atacado el Papa Francisco sobre esto. Desafortunadamente, muchos dentro de la iglesia lo han atacado, porque hablan de un papa pecador, hablan de un papa que está con el comunismo, y no estamos diciendo que el papa sea comunista, solamente estamos diciendo que es atacado y que por lo mismo, según en
la historia o lo que piensan estas personas de que es comunista. Como es comunista, según ellos, que no lo es, dicen, como es comunista, entonces el Papa no puede ser el Papa. Ese no es el Papa, sino que es un impostor. ¿Cómo vamos a decir eso? Eso está en contra de lo que es el dogma de la infalibilidad papal. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Mito número 4. La infalibilidad papal es una afirmación de que el Papa tiene conocimientos divinos. Pues no, la infalibilidad no implica que el Papa tenga conocimiento divino. Más bien se sabe que el Espíritu Santo protege al Papa de enseñar erróneamente en cuestiones de fe y de moral cuando habla ex cátedra. Lo hemos repetido muchas veces. En cuestiones de moral y de fe, el Papa habla con autoridad, no creando nuevas cosas, no inventando cosas que antes no estaban, que no se creían. No, son cosas que la Iglesia siempre ha creído, asuntos que la Iglesia siempre ha creído, pero que conforme van pasando los años, las personas lo tergiversan y le dan una connotación distinta a la que le han dado los apóstoles, y ahí es donde el Papa actúa, pero él no tiene conocimiento divino. Bien, la siguiente mito. La infalibilidad papal significa que los católicos adoran al Papa. Incluso dentro de la Iglesia hay grupos de los que están dentro de la Iglesia, pero que están en los extremos. Me refiero a los tradicionalistas, y a los otros son a los, bueno, al ratito les digo, que ya se me olvidó. Bueno, hay esos dos extremos, dicen que adoramos al Papa, que somos papólatras, no sé si lo han escuchado. Es el grupo progresista, ya me acordé. Es el tradicional y el grupo progresista. Bien, pues los católicos no adoramos al Papa. La infalibilidad papal se refiere a la capacidad del Papa para definir doctrinas de fe y moral sin error en circunstancias específicas. La veneración al Papa entonces, hermanos, está vinculada a su posición como líder espiritual, pero que quede claro que la adoración es reservada solamente a Dios. Bien, siguiente punto importante, ya acabamos con los mitos sobre la infalibilidad papal, y vamos a iniciar con las condiciones y limitaciones de esta infalibilidad. Bueno, se detallan las condiciones necesarias para que una declaración papal sea infalible. O sea, ¿qué es lo que se requiere para saber que una declaración papal es infalible? Número 1, debe ser ex cátedra. Número 2, definitiva. Y 3, tratar cuestiones de fe y moral. Se destaca que la infalibilidad no implica la creación de nuevas doctrinas, como ya lo hemos dicho a través de este tema que estamos desarrollando. No se refiere a la creación de nuevas doctrinas, sino preservar y transmitir la fe desde su origen, desde Jesucristo, y que le deja a Pedro, y Pedro al siguiente sucesor, así hasta el Papa Francisco. Podemos concluir entonces, la infalibilidad papal, arraigada en la Biblia y desarrollada a lo largo de la historia de la Iglesia, es una doctrina que busca garantizar la unidad y la fidelidad doctrinal. A pesar de la controversia que esto ha generado, la infalibilidad se presenta como una herramienta para mantener la integridad de la fe católica en un mundo que cambia mucho. Por eso, ahora en la Iglesia tenemos que estar muy atentos y muy cercanos a Pedro, a su sucesor, al Papa Francisco, y a los papas que pudieran venir más adelante, que espero que nos llegue a tocar. En el sentido de que no nos vaya a hablar el Señor antes, pero si nos habla, pues que sea su voluntad. Bueno, hasta aquí, hermanos, nuestro tema. Que Dios les bendiga y los esperamos en el siguiente tema apologético, en el siguiente tema en este seminario de apologética. Dios los bendiga.